Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Soy el gato con botas arrojado a un mundo donde los gatos usan botas, los burros hablan y las princesas se casan con ogros. Nuestro protagonista se convierte en el primero de ellos, el mismísimo gato con botas. No dispuesto a ser menos que su legendaria contraparte, Puss está listo para enfrentar todo lo que este mundo loco le arroje y vivir en sus propios términos. Soy el gato con botas. Temedme, si os atrevéis. Nota de fanfics: dejaré el link de esta historia en la descripción del video por si alguien lo quiere leer. Está en inglés, pero un buen traductor arregla todo. 82. Misión anónima: retumbar. El trueno rugió en los cielos de muy lejano mientras una fuerte llovizna caía sobre la ciudad real. Todos corrieron a sus casas, las calles se vaciaron mientras arroyos de agua corrían por los caminos. Fue entonces cuando, en las calles vacías de la ciudad, apareció un caballo negro galopando a toda velocidad. Los sonidos de sus cascos golpeando el suelo y los charcos resonaban por las calles, mientras su jinete, un hombre alto con una gabardina de cuero negro, era azotado por el viento y la lluvia. El hombre llegó a un tramo de camino y de repente tiró de las riendas del caballo, que inmediatamente patinó hasta detenerse, resbalando sus cascos sobre el suelo húmedo. Relinchó. El animal resopló, exhausto, mientras su cuerpo se detenía. El hombre entonces saltó del caballo, revelando lo alto que era. Más de 2 metros. Bajo el clima sombrío de ese día, caminó hasta la puerta cerrada de una tienda y la abrió sin dudarlo. Ding ding. Sonó una campana mientras tenía que agacharse un poco para pasar por la puerta sin golpearse la cabeza. Sobre él, a la entrada del establecimiento, había un cartel de madera con unas palabras en relieve. Tienda de mapas de Sir Google. El hombre grande entró, su abrigo y su sombrero negro goteaban agua sobre el piso de madera de la tienda. Se quitó con calma sus gafas graduadas redondas, con la otra mano sacó un paño seco del interior de su abrigo de cuero y limpió suavemente sus gafas. El viejo y bajito Googles, vestido con ropas coloridas y con su larga barba blanca, estaba en ese momento tomando un café caliente de Starbucks, sentado en su escritorio mientras revisaba unas hojas informativas. Al oír el timbre de la tienda, miró hacia la entrada y vio a un viejo conocido. Se puso de pie rápidamente y con una sonrisa, se acercó al hombre alto, que acababa de volver a ponerse las gafas y volvió su mirada hacia él. ¡Ay! No esperaba tu visita de hoy. Al fin y al cabo, aún falta un mes para nuestra reunión de entrega de información. ¿Me trajiste algo bueno? Googles sonrió radiante mientras se paraba frente a su gran amigo, que en comparación solo lo hacía parecer aún más pequeño. La llegada de este viejo amigo siempre significaba nueva información, y a él le encantaba la información nueva. Google, saludó el hombre primero, con su voz profunda y ronca rompiendo el silencio al asentir. Luego metió la mano en su abrigo y sacó un gran fajo de papeles. Googles no dudó ni un segundo antes de saltar y arrebatarle la pila de la mano al hombre con una amplia sonrisa, corriendo hacia su escritorio. Vamos, señor. Incógnito, siéntese mientras reviso la información, como siempre. El viejo Google se rió entre dientes, sin siquiera volverse para hablarle, ya hojeando la información. El hombre, ahora reconocido como Incógnito, se acostumbró a esto y caminó hacia el taburete de Google, se dio la vuelta y se sentó tranquilamente. Pero su trasero seguía bajando y el taburete no parecía llegar. Solo cuando sus rodillas casi llegaban a su barbilla, finalmente se sentó en el pequeño taburete de Google. Se sentó allí en silencio, esperando, el cuello alto de su gabardina negra cubriendo casi por completo su rostro, revelando solo el sombrero negro y las gafas redondas de montura negra. Google hojeó con interés la nueva información recopilada y, al llegar al final, se detuvo. En lugar de más papeles, había un paquete negro sellado.
En el paquete, solo había una franja blanca en el medio con las palabras modo de navegación de incógnito, lo que inmediatamente hizo que su rostro se pusiera serio. Modo de navegación de incógnito, hacía tiempo que no veía esas palabras. Y siempre que aparecen, vienen los problemas. Incógnito, sabes que no es prudente aceptar estos trabajos. Quien puede permitírselos suele traer problemas a nuestra red de inteligencia. Googles parecía apesadumbrado al volverse hacia su amigo. Incógnito simplemente meneó la cabeza. Lo sé, pero dieron demasiado, dijo el hombre con sencillez, levantando 3 dedos de su mano enguantada de cuero negro. El sonido del cuero al moverse se oía con claridad en el silencio de la tienda. Googles se sorprendió por la cantidad, entendiendo ya exactamente lo que quería decir. Tanto. Parece un trabajo duro, murmuró, volviendo la mirada hacia el paquete, sintiendo curiosidad. Al abrirlo, la primera imagen que apareció le sorprendió. En la foto coloreada, un gato naranja con sombrero, botas, capa, cinturón y espada miraba a la cámara con una sonrisa encantadora. Gatito. Googles se sorprendió de que el nuevo trabajo estuviera relacionado con el amiguito que había conocido hacía unas semanas. De incógnito, viéndolo mirar distraídamente la foto, comenzó a narrar con calma y con su voz grave. La solicitud vino de España. Al ser un modo de navegación de incógnito, desconocemos la identidad del solicitante. Según la misión, este gato de la foto es un niño llamado el gato con botas, un forajido en España que apareció de la noche a la mañana en circunstancias sospechosas. El cliente nos asegura que hubo algún tipo de conspiración contra el chico y que es inocente. Lo que quieren es que averigüemos quién está detrás de esto y que informemos, dijo con calma y lentitud, recordando los detalles de la misión. Google movió la foto a un lado y leyó el resto del archivo mientras escuchaba. El cliente nos proporcionó información que podría orientar nuestra búsqueda. El gato con botas, según nos dijeron, es muy rico y está vinculado a la empresa Umipus, siendo al parecer uno de sus fundadores, reveló incógnito, entrelazando los dedos y apoyando los codos en las rodillas en actitud pensativa. El problema era que sus rodillas estaban casi al nivel de su barbilla, por lo que sus dedos entrelazados terminaban por encima de su cabeza, lo que lo hacía parecer más ridículo que pensativo. Nobles. Y nobles poderosos, Google entrecerró los ojos con una luz fría, al darse cuenta de que alguien se había sentido amenazado por la influencia del chico, y solo ellos tenían el poder de convertir a alguien en un criminal buscado de la noche a la mañana. Eso mismo cree el cliente. Pero quieren hombres. Incógnito asintió, pensando lo mismo. El viejo Google siguió buscando en los archivos, revisando información, el cartel de búsqueda de Push, y finalmente vio otra foto que le llamó la atención. En la foto, varios niños sonreían y hacían muecas a la cámara, rodeando a una mujer de rostro amable en el centro. Frente a ella estaba el gato, sonriendo encantadoramente a la cámara, y junto a él, había un extraño recorte en la foto. ¿Qué es esto? ¿Por qué hay un corte ovalado junto a Push? Preguntó Googles con duda, desconcertado por el corte aparentemente sin sentido. No lo sé. El cliente no me lo dijo, y como no me pareció importante, lo ignoré. Incógnito se ajustó las gafas y no pareció importarle mucho, antes de ir al grano. Bueno, eso es todo. Aún no he aceptado el trabajo. Espero tu respuesta antes de aceptarlo y empezar, reveló, mirando al anciano bajito con una mirada inquisitiva tras las gafas. Googles miró la foto de Puss y recordó al niño que había entrado en su tienda el otro día y que creyó en su sueño en el momento en que habló de él. Se consideraba un buen juez de carácter, y podía decir que el muchacho tenía muy buen corazón. Y ahora que conocía su situación, no quería que siguiera siendo tratado injustamente de esa manera. Sus ojos se volvieron decididos y tomó una decisión. De acuerdo, acepto. Movilizad todos nuestros canales de información en España. Quiero respuestas y pruebas en un año como máximo. Una pequeña sonrisa apareció en su viejo rostro. Vamos a hacer explotar cosas. En la Torre del Dragón, el gato no sabía nada de la discusión que había tenido lugar sobre él. En ese momento, estaba acariciando suavemente el rostro del dragón, que había llorado hasta quedarse dormido. Todavía tenía algunos rastros de lágrimas en los ojos, y Gato las secó suavemente. No sabía qué le había pasado ni qué recordaba. Ni siquiera estaba seguro de si era la princesa rubia o si la princesa simplemente estaba relacionada con su pasado, y recordarla le traía recuerdos tristes. Lo único que sabía era que él había desatado esos dolorosos recuerdos. Y como hombre, no podía hacer llorar a una chica y dejarla atrás. Incluso cuando esa chica, era un dragón gigante de varios metros de altura.
así que se quedó a su lado mientras ella dormía, sin irse nunca, sin importar cuán curioso estuviera por ver a Fiona. No fue por algo mágico, como un amor repentino que sintió por el dragón, que se quedó allí cuidándola, sino por responsabilidad, compasión y culpa. Así que esperó unos minutos, hasta que sintió que ella se movía un poco y abría los ojos. Al ver a Puss todavía allí, cuidándola y acariciándola suavemente, una fuerte e inesperada timidez floreció en su corazón, reflejada en sus hermosos y grandes ojos verdes. Gruñó suave y cariñosamente, frotando su gran nariz dracónica contra él. Jaja. Tranquilo, tranquilo. Rió Gato, que fue empujado ligeramente hacia atrás cuando el enorme dragón frotó su cabeza contra él. Él la acarició suavemente mientras sonreía, prestando atención a la chica solitaria. Después de jugar un poco más con ella, le acarició la nariz y luego decidió seguir adelante. Chica. Quiero sacaros de aquí a ti y a la chica de la torre. ¿Estás dispuesta? Preguntó con dulzura, mirándola directamente a los ojos. Aurora se congeló al escuchar eso, y su mirada se volvió un poco complicada. Después de tantos años como dragón, había logrado controlar completamente sus impulsos violentos, tal como lo había logrado su padre, tanto que se enamoró de su madre, una humana. Por supuesto, ya no era aquella princesa inocente, amable y pura que había sido siglos atrás. Durante sus largos años, en los que olvidó su verdadera identidad y se dejó guiar por su sangre dracónica, el número de caballeros que había asesinado mientras intentaban matarla fue incontable. Ella todavía era amable, especialmente ahora que recordaba quién era realmente y tenía control sobre su yo dragón. Pero ella todavía tenía miedo de salir, ser perseguida, causar miedo y recibir odio donde quiera que fuera. El gato pareció notar sus preocupaciones y la miró con ojos firmes. No te preocupes. No dejaré que nadie te haga daño. Estaré contigo, dijo con una mirada seria. Mirando al confiado gato frente a ella, solo se volvió más tímida y se enamoró del único hombre además de su padre que la había tratado con tanto cuidado y gentileza. Entonces ella asintió suavemente con la cabeza, aceptando ir con él. El gato sonrió alegremente cuando la vio estar de acuerdo. Bien. Vamos a ver a Fiona antes de irnos. Le guiñó un ojo con encanto y se giró hacia la torre. El dragón lo siguió felizmente, moviendo la cola de un lado a otro, casi saltando de alegría, lo que divirtió mucho a Gato. Subiendo las escaleras y caminando un poco, pronto una larga torre negra apareció lentamente a la vista, con solo una ventana en la parte superior por la que entraba un poco de luz. El gato sabía que este era el lugar correcto. La habitación más alta de la torre más alta, 83. Fiona acostada con la mano apoyando la cabeza en la ventana de la torre, Fiona estaba otra vez aburrida, mirando el cielo negro sobre el castillo que nunca parecía aclararse. Desde que tenía 7 años, había estado atrapada en esa torre, escondida de todo y de todos. Sin amigos, sin familia, nadie, solo ella y esa torre negra, y los sonidos finales de los caballeros que llegaban ocasionalmente, siempre trayéndole un poco de esperanza antes de que ardieran junto con sus sueños. Pero ella nunca se rindió. Siempre esperando, y esperando, y esperando. Ella sabía que en algún lugar, él la esperaba. Su campeón, su príncipe, su verdadero amor. Sé que estás ahí fuera, solo te pido, por favor ven pronto, murmuró con la mano en la mejilla y los ojos tristes. Ya no lloraba ni gritaba de rabia como de niña. Ahora solo esperaba con calma, mientras pasaban los días, los meses y los años. Suspirando, comenzó a pensar en lo que comería hoy y se preparó para bajar a buscar algo del carruaje. Durante generaciones, cada mes, su familia enviaba un carruaje con comida, agua, libros, maquillaje e incluso monedas de oro si las finanzas del reino iban bien, al pie de la montaña. Aunque extraño, era una orden muy antigua, heredada de los primeros reyes de la familia Pendragón, a la que ella pertenecía. Su familia siempre había respetado la tradición y el deber familiar. En el largo río del tiempo, mucho se había perdido, y se desconocía la razón exacta. Pero la orden era que, mientras el dragón de la torre viviera, la familia debía enviar estos suministros y, en tiempos de crisis, podían solicitar su ayuda. Y con su prolongada estancia en la torre, su familia comenzó a enviarle no uno sino 2 carruajes cada mes, y así fue como logró matar parte de su largo aburrimiento, y del hambre y la sed, por supuesto. En el día indicado del mes, el dragón bajaba, recuperaba los suministros y los llevaba al castillo. Y como si supiera a quién pertenecía cada carruaje, siempre dejaba el de Fiona al pie de la torre y llevaba el otro a un lugar que Fiona desconocía.
Fue a través de estos carruajes, los libros que llevaban, los juguetes, los vestidos y las cartas de sus padres, en cada pequeño objeto, que ella pudo sentir su preocupación, su cuidado, su amor y su arrepentimiento. Quizás hubo un tiempo en que resintió la decisión de sus padres de encerrarla en una torre con un dragón. Pero con el tiempo, maduró y comprendió que fue una decisión nacida de la impotencia y del amor, temerosa de que su maldición la alejara de sus amigos, del amor y, a su vez, de su cura. En una torre, esperaría a alguien que había matado a un dragón por ella, que había enfrentado vientos terribles, un desierto abrasador, todo para encontrarla y salvarla. Ese campeón, sin duda, sería su verdadero amor. Y con su primer beso, la maldición se rompería, sin que él descubriera su otra forma, la que sin duda lo alejaría. Bueno, ese era el plan. Fiona, que estaba aburrida en la ventana y lista para ir a buscar algo de comer, se quedó congelada. Rugido. A lo lejos, escuchó el rugido del dragón, lo que significaba que había otro retador. Pero el rugido no se detuvo en uno solo. Continuó resonando. Fiona parpadeó, aturdida. Normalmente, el dragón ni siquiera rugía. Simplemente escupía fuego antes de que Fiona pudiera oírlo. Lo siguiente que oía eran los gritos de los caballeros. Pero mientras el rugido resonaba y se oían explosiones, ni una sola vez oyó un solo grito que no fuera el del dragón, lo que hizo que su corazón se acelerara. Podría ser, puso una mano sobre su pecho, abriendo mucho los ojos. Entonces sintió que el castillo temblaba ligeramente, como si algo muy pesado hubiera golpeado el suelo. Esta vez, su respiración se aceleró. Sintió que podría haber sido el dragón cayendo. Fiona, cálmate. Quizás no sea lo que crees. Respiró hondo, intentando tranquilizarse, con la mano en el pecho, para no hacerse falsas ilusiones. Pero luego, después del accidente, solo hubo silencio por un largo tiempo, y con él, sus esperanzas también se fueron apagando. Justo cuando pensó que toda esperanza estaba perdida y que otro caballero había abandonado este mundo, escuchó al dragón nuevamente. ¡Oh! Fue un aullido fuerte, lúgubre y doloroso que despertó tristeza en el corazón de cualquiera que lo oyó. Fiona nunca había oído nada parecido en todos los años que había vivido en el castillo. El aullido duró un rato más antes de detenerse finalmente. ¿El dragón murió? Fiona se tapó la boca con incredulidad, pues nunca se lo había esperado. Aunque no sabía por qué, su corazón le dolió levemente al oír ese aullido, e imaginando la posible muerte del dragón, rápidamente sacudió la cabeza y dejó esos pensamientos a un lado. ¿En qué estoy pensando? Ha llegado un caballero que por fin puede salvarme. ¿Por qué me entristece la muerte de mi carcelero? Respiró hondo y se recompuso mientras se alejaba de la ventana. Corrió a la cama, alisó las sábanas, se ajustó el vestido y se acostó con cuidado para no arrugar las sábanas. Tomando las flores del jarrón que estaba al lado de su cabeza, se acostó perfectamente derecha con las flores sobre su pecho y cerró los ojos. Y esperó, los tallos de las rosas comenzaron a aplastarse en las palmas de Fiona, y una vena empezó a abultarse en su frente. Esperó aún más tiempo, pero el maldito caballero nunca llegó. Justo cuando estaba a punto de perder la paciencia, escuchó pasos pesados que se acercaban a la torre, congelando su corazón. El dragón, todavía está vivo. Fiona se quedó sin palabras y se levantó impotente. Jaja, de verdad pensé que sería esta vez. Suspiró con amargura. Fue entonces cuando oyó una voz que la llamaba desde abajo. Chica, espera aquí. Subiré a verla. El corazón de Fiona volvió a acelerarse al escuchar la voz ronca y encantadora, con un fuerte acento en su tono. Ella se volvió a acostar rápidamente y cerró los ojos. Y esta vez, no esperó tanto como antes. El gato subió los escalones de la torre con calma mientras el dragón se quedó atrás, observándolo desde la puerta hasta donde sus ojos podían seguir. La escalera de caracol parecía solitaria y oscura, con varias secciones rotas de la pared exterior a lo largo del camino. El gato subió sin dificultad, pues podía ver bien en la oscuridad, pero aunque no pudiera, por alguna razón, las antorchas a lo largo de las escaleras estaban encendidas. Él los miró con curiosidad. ¿Antorchas encendidas aquí? ¿Será algún tipo de magia? ¿O quizás Fiona baja a encenderlas? Se preguntó Gato. Pero cuando llegó al frente de la habitación de la torre, vio que la puerta estaba cerrada desde afuera con una barra de madera. Probablemente no sea ella, a menos que haya un camino oculto para bajar. Pero si lo hay, ¿para qué molestarse en encender las antorchas? Sacudiendo la cabeza, sin querer pensarlo demasiado, saltó hacia adelante, desenvainó las garras de ambas manos y cortó la barra en pedazos.
Cuando sus pies tocaron el suelo, los fragmentos de madera cayeron a su alrededor. Luego tiró de la puerta y ésta se abrió fácilmente. De pie en la puerta, vio una habitación que se sentía solitaria y vacía, nada que ver con lo que una princesa debería ser su hogar. Una profunda sensación de compasión lo invadió mientras contemplaba las sencillas decoraciones, imaginando lo triste que debió haber sido vivir allí durante años, solo. La habitación era bastante pequeña y no podía contener muchas cosas. Debajo de una de las ventanas descansaba una cama relativamente sencilla, serenamente protegida por un ligero velo. La parte delantera del velo estaba abierta y Gato podía ver perfectamente la elegante figura vestida de verde, con su ardiente cabello rojo fluyendo hermosamente. Sobre su pecho no tan modesto sostenía un pequeño ramo de flores blancas. Puss se acercó sigilosamente y con un suave salto aterrizó en la cama, pudiendo observar mejor su perfil. Hermosa, Puss estaba ligeramente deslumbrado por su belleza y encanto. Parecía más joven, de unos 18 años, mientras que en la película se suponía que tenía casi 30, pero eso no le quitaba lo increíblemente hermosa que era. Tenía un pequeño lunar al lado de la nariz, tal como lo recordaba de la película, pero verla en la vida real fue realmente impresionante. Inconscientemente, se inclinó un poco más cerca y notó que ella comenzaba a hacer pucheros ligeramente en reacción a su presencia. Por un momento, se preguntó si debía besar esos hermosos labios. 84. Ojos azules ante aquella belleza deslumbrante y su tentador aroma, Puss no pudo evitar inclinarse un poco más cerca. Y mientras lo hacía, la vio empezar a fruncir los labios, y por un momento, casi no pudo evitar besar esos hermosos labios. Pero rápidamente sacudió la cabeza y se apartó, respirando profundamente para recuperar el control. Él sabía que el amor verdadero no se trataba de una alma gemela predestinada en este mundo, sino de la pasión y el amor construido entre dos personas. Si Shrek y Fiona se hubieran besado justo después de rescatarla de la torre, sin pasar momentos felices juntos, la maldición de Fiona no se habría roto. Igual que en la cuarta película, donde se besan y no funciona, porque ella no recordaba a Shrek ni lo amaba. Así que decidió no besarla, porque solo complicaría las cosas innecesariamente. Además, no quería besarla sin que ella supiera que era un gato, no un caballero de brillante armadura. Princesa, tal vez no deberías besar a cualquiera que derrote a un dragón por ti, bromeó Gato y estiró su pata, evitando sus labios y en su lugar, pellizcando su linda naricita y sacudiéndola suavemente. Fiona, sintiendo que le tapaban la nariz, abrió un ojo con sospecha. Pero lo que vio hizo que su boca se abriera ligeramente en señal de incredulidad. Frente a ella no estaba el caballero que ella imaginaba, sino un encantador y galante gato naranja. No importaba lo guapo y extrañamente atractivo que le pareciera el gato. Seguía siendo un gato. Puss soltó su nariz mientras él retrocedía, lo que le permitió sentarse y mirarlo con dolor de cabeza. Un gato. No, esto está mal. ¿Cómo puede ser un gato? Fiona se llevó una mano a la frente con una mirada amarga y confusa. Oye, me voy a ofender. Se quejó Gato, cruzando los brazos sobre el pecho mientras su cola se balanceaba tranquilamente detrás de él. Fiona lo miró con irritación y sin palabras. Pero pronto se sintió confundida y sus pensamientos se enredaron. Bueno, es un gato muy guapo y encantador, pero ¿un gato? ¿De verdad puede romper la maldición? O sea, la maldición nunca dijo que tuviera que ser humano. De noche por un lado, de día por otro. Esto será lo normal hasta que encuentres el primer beso del amor verdadero. Entonces, adopta la verdadera forma del amor, mientras sea amor verdadero, debería romper la maldición, ¿no? Pensó con una expresión complicada y volvió a mirar al gato, pero lo que vio solo hizo que sus labios se contrajeran. Gato, esperando que la princesa saliera de sus pensamientos, había comenzado a lamer casualmente el dorso de su pata, pero cuando sintió su mirada, se congeló. Ejem. Cerró rápidamente la pata que estaba lamiendo, formando un puño, y se aclaró la garganta con cierta torpeza. ¿Cómo te llamas? Fiona decidió ignorarlo y preguntó, un poco nerviosa. Soy el gato con botas, y tú debes ser la princesa Fiona, ¿verdad? El gato asintió y la saludó cortésmente. Pensó brevemente en saltar y grabar una P en algún lugar con su espada mientras gritaba su nombre, pero se contuvo para evitar la vergüenza. Hacerlo delante de un enemigo era una cosa, pero hacerlo solo frente a una princesa le daba algo de vergüenza ajena. Sí, soy Fiona. Tú, yo, bueno, Fiona se quedó un poco sin palabras. Quería pedirle un beso, pero temía que no funcionara si era un gato, así que dudó. En realidad no le importaba que fuera un gato hermoso, siempre y cuando se rompiera la maldición.
Pero el gato podía ver claramente su lucha interna. Sé lo que estás pensando, y no creo que besarte ahora rompa tu maldición, dijo Gato directamente, sobresaltando a Fiona. ¿Sabes lo del hechizo? Exclamó en estado de shock. No le des demasiadas vueltas. Tu historia circula en los libros de historia. Pero lo que quería decir es que aún no nos amamos, así que aunque nos besáramos, no sería amor verdadero. Dudas porque soy un gato, y no puedo decir que te amo cuando nos acabamos de conocer, ¿entiendes? Dijo con calma, con la mirada fija. Pero sus palabras la hicieron fruncir el ceño. Así no es como funciona el amor verdadero. Ella negó con la cabeza. Te equivocas. Si no hay sentimientos de amor, ¿cómo podría funcionar? Claro, el amor a primera vista puede suceder, pero un amor profundo y para toda la vida solo puede surgir de sentimientos compartidos y tiempo juntos, dijo Gato con firmeza. Fiona no parecía estar muy de acuerdo. Lo que esperaba era una conexión espiritual poderosa. Amor a primera vista. El gato no discutió más. Señorita Fiona, en cualquier caso, vine a sacarla de esta torre. Derroté al dragón y me la llevo. No es bueno que se quede aquí esperando sola. Así que quiero llevarla, venga conmigo, venga a ver mundo, y quién sabe, dijo con seriedad, y al final, una pequeña sonrisa encantadora dibujó en su rostro al terminar, tal vez se enamore de mí. Fiona lo miró sin palabras, pero pronto captó algo en sus palabras. Espera, ¿no mataste al dragón? Preguntó sorprendida. En realidad había oído pasos fuertes antes y había quedado confundida en ese momento. Sí. Es una buena chica, solo que antes la malinterpretaron. Ven, te la presento. Saltó de la cama y la despidió con un gesto. Fiona se quedó atónita por un momento, pero su curiosidad finalmente triunfó y lo siguió. Juntos salieron de la habitación y comenzaron a bajar las escaleras. Los ojos del gato se posaron en las antorchas y su pregunta anterior regresó a su mente. Oye, princesa, ¿fuiste tú quien encendió estas antorchas? Preguntó con curiosidad, mirando a la princesa, que parecía un poco perdida en sus pensamientos. Ah, sí, era yo. ¿Por qué? Ella asintió, saliendo de sus pensamientos y le levantó una ceja. Ay. Pensé que podría haber sido magia cuando vi tu puerta cerrada desde fuera. Pero supongo que podrías salir de la torre incluso con la puerta cerrada. Gato la miró con curiosidad y aprovechó la oportunidad para admirar su orgullosa figura. Era alta, con una cintura delgada, una postura elegante y un tipo peculiar de confianza que irradiaba de ella, bastante raro para alguien encerrado en una torre durante años. Fiona era diferente a cualquier mujer que había visto. La comparación más cercana era Elizabeth, otra noble, segura de sí misma, valiente y guerrera. Pero Fiona parecía estar un nivel por encima, en nobleza, amabilidad, confianza, coraje e incluso belleza. Por supuesto, Fiona notó la mirada de Puss y lo miró. ¿Por qué me miras? Preguntó juguetonamente. El gato parpadeó un segundo y, como siempre, dio una respuesta honesta. Solo estoy admirando tu belleza y personalidad, dijo con seriedad. Ella le levantó una ceja con una pequeña sonrisa. ¿Personalidad? ¿Pero cómo lo sabes? Nos acabamos de conocer. Ella lo miró con recelo, sin creer mucho en sus palabras. Pero para su sorpresa, el gato la miró directamente a los ojos con total seriedad. Al mirar tus hermosos y claros ojos azules, es fácil ver mucho, dijo, abriéndole los ojos ligeramente. Dicen que los ojos son la ventana del alma, y que a través de ellos se puede decir mucho de una persona. Los tuyos me dicen que eres una chica alegre, dulce a veces, fuerte en otras. Eres decidida, un poco testaruda, pero tienes un corazón bondadoso, y esa bondad se refleja en tus ojos todo el tiempo. Cualquiera que gane tu corazón puede decir con certeza que es uno de los hombres más afortunados del mundo. Mientras su voz suave y ronca hablaba, Fiona abrió mucho los ojos y se le aceleró el pulso. Escuchó cada palabra con total atención, sin apartar la vista de sus pupilas verdes y rasgadas. Gato claramente usaba lo que recordaba de las películas para comprender sus rasgos, pero también veía cosas en sus ojos que serían difíciles de ver para cualquier otra persona. No mentía cuando decía que podía leer quién era a través de sus ojos, y no ocultaba su admiración por la mujer que era. Muchos podrían pensar que Shrek dejó atrás su antigua vida por amor a Fiona, pero a los ojos de Gato, fue Fiona quien renunció a todo por Shrek. Ella abandonó su identidad como humana, como princesa, como futura reina, para vivir una vida sencilla en el pantano, por amor.
Por supuesto, si Shrek no la hubiera salvado, Charming la habría encontrado, lo que no habría sido bueno para su futuro en absoluto, así que al final, realmente fue el mejor resultado. Pero cuando ella renunció a todo por él, ella no lo sabía. Fiona era una mujer impresionante y recibió mucho menos crédito del que merecía. Y al escuchar las palabras de Puss, y ver la sinceridad en sus ojos mientras la miraba, sus mejillas comenzaron a arder ferozmente. Nunca había recibido admiración y validación tan cruda y desnuda en toda su vida, claro, podía ser porque había estado encerrada en un castillo, pero Fiona sentía que incluso si no lo hubiera hecho, nunca habría escuchado esas palabras de alguien que acababa de conocer. Y no eran solo halagos vacíos, sino palabras firmes y sinceras que realmente parecían describir su personalidad. Una personalidad que nadie podía pretender conocer, ya que la última vez que tuvo contacto real con alguien fue cuando tenía 7 años. Las cartas de sus padres eran unilaterales y ella no tenía forma de responderlas. Gracias, murmuró suavemente, metiendo algunos mechones de cabello detrás de su oreja con timidez. Había hecho muchos planes para este momento durante los años que pasó atrapada en la torre. ¿Qué diría cuando su caballero la encontrara y la rescatara? ¿Qué poemas y hermosas frases recitaría? ¿Y cómo les respondería? ¿Cómo se separarían, su beso y la ruptura de la maldición? Pero con la llegada de Puss todo se desmoronó y ni un solo plan se llevó a cabo. Sin embargo, esa simple frase y su sinceridad resultaron mucho mayores que cualquier poema o regalo que ella hubiera imaginado recibir. 85. Saliendo de la torre, Fiona se quedó sin palabras, con la boca ligeramente abierta al ver el enorme dragón rojo frente a ella. Pero su silencio no se debía al miedo a la temible criatura, sino a que el dragón estaba acariciando a Puss como si fuera un cachorrito necesitado. Tranquila, tranquila. Gato sonrió y le dio una suave palmadita en la nariz, y la dragona, necesitada, apartó el hocico y lo miró, agitando sus largas pestañas con encanto. El gato miró a ambos y los presentó, haciendo un gesto con la mano. Dragón, ella es la princesa Fiona. Princesa, dragón, los presentó simplemente. El dragón la miró y sonrió suavemente, pero sus enormes colmillos hicieron que Fiona se sintiera como si estuviera a punto de ser devorada, en lugar de saludada. Aún así, ella sentía que el dragón simplemente estaba siendo educado y que no tenía malas intenciones. Hola, soy Fiona. Ella me devolvió el saludo cortésmente con una sonrisa. HRRMMM, el dragón retumbó suavemente hacia ella. Bueno, ya hechas las presentaciones, decidamos. Señorita Fiona, me voy de la torre con dragón. Y quiero que vengas conmigo, la miró con firmeza, invitándola con seriedad. Fiona dudó, pero pronto tomó su decisión, y negó con la cabeza. Lo siento, señor gato. No puedo irme. He esperado tanto tiempo en esta torre, y no puedo irme ahora sin encontrarme con mi verdadero amor. Negó con la cabeza con decisión. Gato frunció el ceño ligeramente, no porque ella se negara, sino porque sentía que ella no estaba considerando todo. Princesa, me llevo al dragón. ¿Qué prueba tendrás de que el próximo caballero que llegue es tu verdadero amor si no derrota al dragón? Preguntó con firmeza. Fiona frunció el ceño incómodamente. Bueno, enfrentarse al frío abrasador y al desierto abrasador debería contar, ¿no? Se cruzó de brazos, haciendo un ligero puchero. El gato puso los ojos en blanco. Entonces felicidades, princesa, estás rodeada de amores verdaderos. Elige a uno y bésalo, señaló varios esqueletos en el suelo, cada uno con distintos grados de carbonización, con una sonrisa traviesa. El ojo de Fiona se crispó y una ligera ira apareció en su rostro. ¿Qué quieres decir con eso? Preguntó ella, apretando ligeramente los dientes. ¿No es obvio? Derrotar a un dragón o soportar condiciones adversas no significa que alguien sea tu verdadero amor. Si así fuera, tu verdadero amor sería muy barato, dijo, cruzándose de brazos, sin dudarlo ni un ápice. Esta vez Fiona se mordió el labio y sus ojos se llenaron de dolor, y de repente, explotó. Entonces, ¿qué quieres que haga? Vivir con esta maldición que me impusieron. ¿Crees que disfruto estar encerrado en la maldita habitación más alta de la torre más alta? ¿Crees que no quiero irme y ver el mundo exterior, y oler hierba en lugar de azufre? ¿Sí? ¿Sí? Ella gritó con ira, su pecho subía y bajaba rápidamente con su respiración pesada, sus puños apretados y sus ojos ahora rojos. Ante el estallido, el gato y el dragón se inclinaron un poco hacia atrás y bajaron las orejas, aunque las del gato estaban ocultas bajo su sombrero. Fiona los miró con tristeza, tranquilizándose. Es que, no puedo, dijo en voz baja.
Había esperado mucho tiempo. Y hoy, con la llegada de Gato, la esperanza había florecido en su pecho como nunca antes, hasta que vio que era un gato. Y este mismo gato no creía que su maldición se rompería con el beso de quien la había rescatado, a quien había esperado durante una década, sola y encerrada. El gato la miró, sintiendo pena por ella y aún más decidido a sacarla de allí. Fiona, la llamó por su nombre directamente por primera vez, con voz firme. Ya has perdido una década de tu vida atrapada aquí, temiendo una maldición, ¿de verdad quieres perder más décadas? Ven conmigo. Te prometo que si no soy tu verdadero amor, te ayudaré a encontrarlo. Su voz ronca tenía una suavidad que era rara incluso para que Puss pudiera oír de sí mismo. Por alguna razón, se sentía profundamente atraído por Fiona y no quería que siguiera sufriendo allí. Y aunque no se enamorara de él, siempre podría presentarle a Shrek, aunque no estaba seguro de si volverían a enamorarse sin la experiencia que vivieron en las películas. Ella, al oír sus palabras, tuvo un raro momento de sonrojamiento y lo miró con vacilación e incertidumbre. Sus ojos se desenfocaron. Padre, madre, ¿qué debo hacer? Preguntó en su corazón, angustiada. Su mirada se dirigió al gato naranja que la miraba con preocupación y su corazón se conmovió. Él fue quien la salvó, y desde que lo conoció, ya le había acelerado el corazón más de una vez. Además, vio sinceridad en sus ojos cuando le dijo que si no era su verdadero amor, la ayudaría a encontrarlo. Ese gesto no era solo bondad, sino cariño y valor como persona. Estaba dispuesto a renunciar a cualquier herencia que pudiera obtener de ella, como princesa de un reino, solo para honrar su decisión. Y ella confiaba lo suficiente en sus instintos como para creer que no había mentiras en sus ojos. Tanta bondad, tanto coraje y tanta fuerza, era mayor que el caballero que ella había soñado. Colocándose una mano sobre el pecho, sintió que su corazón latía aceleradamente y decidió, solo por esta vez, arriesgarse. ¿De verdad, harías eso por mí? Murmuró Fiona suavemente. Sin lugar a dudas, dijo el gato con firmeza. ¿Por qué? Ella lo miró con una expresión complicada. Porque eso es lo que yo, el gato con botas, hago. Ayudo a los necesitados. Sobre todo cuando se trata de una bella princesa que ha sufrido un destino que no merecía, con su buen corazón, respondió sin dudarlo, y esta vez no había sonrisa en su rostro, solo solemnidad y seguridad. Sus palabras parecieron ser todo lo que la princesa necesitaba para encontrar la fuerza que le permitiera tomar una decisión firme. Ella sujetó los lados de su vestido y los sacó suavemente mientras hacía una reverencia con gracia. Por favor, mi caballero, ayúdame a ser libre, susurró suplicante. Su petición no parecía ser solo de abandonar el castillo, sino también de liberarse de la maldición que la perseguía. El gato sonrió y se quitó el sombrero, colocándolo sobre su pecho. Juro por mi honor que te haré feliz, princesa, prometió, mirándola a los ojos y perdiéndose en su hermosa mirada azul claro. HRRRMMM, un gruñido vino desde atrás, seguido de un ligero empujón en la espalda de Puss. Al girar la cabeza, vio que quien lo empujaba era un hocico dracónico rojo. Al ver la mirada resentida y celosa de Dragón, no pudo evitar reír. Jaja, cálmate, mujer. No me he olvidado de ti. Le dio una suave palmadita en el hocico, lo que pareció animarla. Fiona observó la interacción con curiosidad, pero no le dio mucha importancia. Bueno, hora de irnos. Chicas, ¿alguna quiere traer algo? Tengo una maleta mágica que puede ser de gran ayuda. Sonrió, y ambas parecieron tener algo en mente. Tras llenar la rana con montones de oro que el dragón había usado como cama, más oro del que Barbosa y su tripulación habían saqueado en años, Rato se dirigió al almacén secreto dentro de la torre de Fiona, guiado por la propia princesa. Allí encontraron varios peluches, juguetes y libros, además de sacos de comida, ollas y leña. En medio de la leña, el gato notó algunos pedazos rotos del carruaje. De Fiona, se enteró de que su reino siempre había enviado carruajes llenos de diversos artículos aquí por alguna razón, y desde su llegada, el número de carruajes se había duplicado. La única diferencia era que Fiona no había recibido ningún dinero en su carruaje como los que enviaban al dragón. Pero no era por tacañería de sus padres, sino por miedo a que el dragón quisiera las monedas y se negara a entregarle el resto a Fiona. Así que decidieron no enviarle dinero. En cuanto a los carruajes, como ocupaban demasiado espacio, acabaron sirviendo de leña para que la princesa cocinara sus comidas. Pronto, con la ayuda de las niñas, todo lo que tenía valor, ya fuera emocional o monetario, fue guardado en la rana de Puss, que había crecido significativamente en tamaño.
Montados en el dragón, finalmente partieron y volaron fuera del castillo. Tornado, el caballo negro, ya estaba tendido al otro lado del puente, con las patas abiertas en todas direcciones y la lengua afuera, luciendo cómicamente deshidratado. El gato se frotó la frente. Ese estúpido caballo, ¿por qué no se fue y esperó afuera del volcán si hacía tanto calor? Pensó, ligeramente divertido, pero sabía que el corcel simplemente estaba siendo leal, y lo apreciaba. Chica, toma a Tornado y llévanos al prado cercano, por favor, pidió Puss con una pequeña sonrisa mientras volaban sobre el río de lava. Dragón retumbó suavemente y, con gran agilidad, bajó su altitud y recogió al caballo con su garra delantera con facilidad antes de elevarse en el aire nuevamente. ¿Prado cercano?, preguntó Fiona, confundida. Para ella, solo existía el desierto abrasador rodeando el volcán. El gato la miró con curiosidad. ¿No lo sabes? Hay un camino mucho más tranquilo y fácil para llegar a la Torre del Dragón. Atravesar el desierto abrasador es la ruta más rápida y directa desde muy lejano hasta aquí. La mayoría de los caballeros que vinieron a rescatarte y murieron luchando contra el dragón probablemente tomaron la ruta más larga y segura, o trajeron carros cargados de provisiones, explicó su razonamiento. Después de todo, cruzar un vasto desierto sin preparación, con solo un caballo y un caballero, era extremadamente difícil. Ni siquiera los carros de suministros soportarían bien la arena del desierto. Fiona pensó por un momento y efectivamente recordó que cuando la trajeron aquí, viajó a través de bosques, senderos de piedra y bosques nevados, a lo largo de un camino de tierra bien mantenido, no a través de largos desiertos. Mientras hablaban, Dragón ganó altura, llevando a Tornado sin esfuerzo en su garra. Desde lo alto, Fiona podía ver el vasto desierto que se extendía hasta el horizonte al norte del volcán, pero en todas las demás direcciones, veía vegetación, prados y bosques distantes. Perdida en sus pensamientos, viendo el mundo de nuevo por primera vez en una década, Fiona ni siquiera se dio cuenta de que en cuestión de segundos, ya habían dejado atrás el castillo volcánico. 86. Sinceridad. Sentados en un prado no muy lejos del desierto, Puss y compañía se detuvieron para descansar y montar un campamento. Tras reunir algunas ramitas y hacer una pequeña fogata rodeada de piedras, Rato miró al dragón y le guiñó un ojo. La chica dragón lo miró tímidamente, luego bajó el hocico y liberó una pequeña corriente de fuego, encendiendo instantáneamente la pila de ramitas y haciéndolo sonreír. Fiona se sentó junto al fuego, sus ojos brillando con el resplandor de las llamas, absorbiendo el aroma de la hierba, la frescura de la tierra debajo de ella, el cielo azul sobre su cabeza y la luz del sol calentando su piel. Se abrazó las rodillas, cubiertas por su vestido verde, y una mezcla de alegría por ser libre y tristeza por los años pasados encerrada en la torre se elevó en su corazón como olas. Su mirada se volvió distante y compleja. Al verla así, Rato se acercó y le frotó suavemente la espalda. ¿Estás bien?, preguntó suavemente. Ella giró la cabeza para mirarlo y le dedicó una leve sonrisa. Solo, estoy luchando un poco con la decisión que tomé, suspiró mientras explicaba, con incertidumbre en su voz. ¿Te arrepientes? Él le levantó una ceja. Ante su pregunta, ella miró hacia adelante mientras el viento jugaba con su cabello, haciéndola cerrar los ojos ligeramente en señal de comodidad. Una pequeña sonrisa apareció en sus labios. No lo creo. Abrió los ojos de nuevo y lo miró con el corazón más ligero. ¡Qué bien! Rato sonrió, feliz por ella, y luego se apartó para preparar la comida en el fuego, un poco perdido en sus pensamientos. Qué extraño, Fiona en las películas no estaba tan insegura al salir de la torre. ¿Por qué? ¿Será porque es más joven? Ahora tiene 18 años, y en la película tenía casi 30, así que era mucho más madura mentalmente. Pensó, mirando por el rabillo del ojo a la hermosa pelirroja que ahora lo observaba manejar el jabalí que el dragón había atrapado antes en su camino al claro. Por otro lado, en la película, ella también insistió en esperar en la torre a su verdadero caballero, pero Shrek no tuvo paciencia y simplemente la sacó como un saco de papas. Fiona luego dejó de resistirse y depositó sus esperanzas en Farquaad para romper su maldición, y al final, se enamoró de Shrek en el camino. Pero aquí, apenas tiene la promesa de que podamos enamorarnos, y no sabe si un gato puede romper la maldición. El gato recordó, empezando a entender por qué Fiona parecía tan insegura ahora, no tan decidida como en las películas, y entrecerró los ojos ligeramente. Pero pronto dejó de lado todas sus dudas y volvió a sonreír con confianza. ¿En qué estoy pensando? Aunque al final no pase nada entre ella y yo, seguiré haciéndola feliz.
No tengo que preocuparme si la he perjudicado cuando la he liberado del destino de pasar otra década atrapada en esa torre. 20 años encerrado en una torre no es broma. Es desperdiciar una de las mejores épocas de tu vida. Después, los años vuelan en un abrir y cerrar de ojos, y eres viejo y estás a las puertas de la muerte, mientras que 20 años de esta corta vida se desperdiciaron sin hacer nada más que mirar paredes grises, solo, esperando a que alguien viniera a salvarte. No, eso no es vida. Cuanto más reflexionaba el gato, más seguro estaba de su decisión. Su mirada se volvió hacia el dragón, que lo observaba con cariño, sin apartar la mirada. Ella también. No sé si realmente es la princesa de hace cientos de años, pero una cosa es segura. Estuvo encerrada y aislada en esa torre tanto como Fiona. Ambas necesitaban ser rescatadas, y quizá yo no sea su verdadero amor. Pero una cosa es segura. Yo, el gato con botas, nunca he necesitado segundas intenciones para salvar a nadie. Su determinación solo creció cuando comenzó a asar el gran jabalí en el asador improvisado que habían instalado. Al ver a los dos observándolo, decidió ser honesto y decir lo que pensaba. Dragón, Fiona, hay algo que quiero decirles a ambos. Su voz resonó por el claro y ambos lo miraron confundidos. Tornado también miró a su amo con curiosidad mientras masticaba un poco de hierba. Mirando los pares de ojos azules y verdes que lo miraban, ignorando a Tornado, habló con seriedad. Miren, no estoy segura de poder ser el verdadero amor de ninguno de ustedes. Pero de verdad quiero que ambos vivan felices, tengan aventuras, disfruten de la vida y descubran el amor. No que pasen décadas encerrados en una torre, aislados y tristes. Y aunque al final no sea su verdadero amor, haré todo lo posible para ayudarlos a encontrar el amor y vivir felices. Esa es la responsabilidad que puse sobre mis hombros cuando decidí sacarlos de ese castillo. El gato explicó, sosteniendo sus ojos con su intensa mirada verde. Fiona quedó atónita ante la repentina promesa y su sinceridad. Ya había dicho algo parecido cuando la liberó de la torre, pero ahora parecía más decidido y seguro de sus decisiones. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro y asintió, prometiéndose en silencio confiar en el único hombre que derrotó al dragón por ella y la trató con tanta sinceridad, fuera gato o no. Pero entonces, una repentina duda surgió en su corazón. Espera, el dragón también quiere encontrar el amor verdadero, y su objetivo es gato. Miró sin palabras al enorme y tímido dragón que observaba fijamente al pequeño y seguro gato naranja, y entonces un pensamiento más importante la asaltó. Espera, no pretende que nosotros dos, mientras Fiona se perdía en sus pensamientos y lanzaba miradas sospechosas a Puss, Aurora, la dragona, lo miraba con amor, aparentemente despreocupada de si él era realmente su amor predestinado, porque ya había esperado cientos de años, y él era la única luz en su corazón. Solo mirarlo hacía que su corazón se acelerara como nunca antes, por lo que no tenía dudas sobre sus sentimientos. El gato, recibiendo dos miradas intensas, una sospechosa y la otra enamorada, tosió suavemente en su pata, avergonzado por lo que estaba a punto de decir. En realidad, hay algo más que quiero decir. No soy un gato de una sola mujer. Y bueno, si ambos se enamoran de mí, no lo dudaré. Los elegiré a ambos. Y ya hay otra mujer que probablemente también será mía, dijo Gato, rascándose el cuello con torpeza al decirlo. Fiona se congeló al ver confirmados sus pensamientos, de que se trataba de un gato sinvergüenza, y luego puso los ojos en blanco con fiereza, mirando a Puss con irritación. En tus sueños. Gruñó Fiona apretando los dientes y le lanzó una mirada furiosa, cruzándose de brazos y preguntándose si debía regresar al castillo. En cuanto al dragón, se sintió un poco celosa al escuchar eso, pero luego, con un suave gruñido, comenzó a acariciar a Puss cariñosamente. Para ella, mientras él estuviera con ella, la amara y no la abandonara, no le importaría tener más mujeres. Era el hombre que había esperado durante siglos, y no lo perdería por nada del mundo. Puss acarició la nariz del dragón con una sonrisa y desvió su mirada hacia Fiona, con el ceño ligeramente fruncido. Fiona, no bromeaba. Si crees que no es correcto que tenga otras mujeres, o si no te enamoras de mí, entonces viaja conmigo como una gran amiga y disfruta de este mundo hasta que encontremos a la persona que realmente ames. Sea como sea, no puede ser peor que estar encerrado en una torre por tiempo indefinido, ¿verdad? Bromeó con una suave sonrisa, aunque sus ojos no bromeaban, eran serios. Fiona, insegura de qué hacer, sintió un escalofrío en el corazón ante sus palabras y su rostro sincero. Tras dudar un momento, decidió quedarse un rato más antes de tomar una decisión definitiva.
Y ahora que finalmente había abandonado esa torre, no tenía ningún deseo de regresar pronto. Con un suspiro, asintió, pero no dijo mucho después. Gato se sintió un poco impotente ante su repentina frialdad, pero lo comprendió. A pesar de estar en la época medieval, Fiona nunca había considerado compartir a su hombre con nadie. Y aunque Gato no fuera su hombre, seguía siendo su principal candidato a Príncipe Azul, por ahora. Aún así, a Gato no le preocupaba demasiado su frialdad. Sabía que Fiona pronto se encariñaría con él. Todavía no se conocían, y esa distancia era normal al principio. Así, el gato continuó asando el jabalí bajo la atmósfera de silencio. No pasó mucho tiempo antes de que el olor a carne asada comenzara a llenar el aire, haciendo que tanto el dragón como Fiona comenzaran a salivar. 87. Desmayo frente a la fogata, las dos muchachas contemplaban la imagen de un jabalí dorado y cubierto de grasa asándose sobre las llamas, con sus hermosos ojos llenos de anhelo. El sonido de los tragos no pudo evitar hacer eco. Después de todo, había pasado mucho tiempo desde que comían algo así. El dragón solía salir a cazar y comer algo fresco, pero siempre estaba crudo. Fiona, a pesar de recibir comida, solo recibía cosas como cecina, huevos, algunas frutas y otros artículos que no se echaban a perder rápidamente. Después de todo, las entregas solo se podían hacer una vez al mes. Hacía siglos que no comía ni olía carne fresca, sin contar el olor a caballeros quemados. Aunque, por suerte, incluso eso rara vez lo experimentaba, ya que solían morir lejos de la torre. En ese momento, el gato estaba completamente concentrado en la carne, arrojando de vez en cuando algunas especias que había preparado en la alforja de Tornado. Pasaron los minutos, y bajo las intensas llamas, la parte exterior de la carne terminó de asarse. Cortó algunos buenos trozos para él y para Fiona, y dejó que el dragón se comiera el resto. Con el primer bocado, los ojos de Fiona se abrieron de sorpresa ante el sabor increíblemente delicioso, mientras su boca se llenaba con los jugos de la carne y su nariz con el fragante aroma a cerdo. Esto es delicioso, dijo Fiona, atónita. Ni siquiera podía recordar si alguna vez había comido algo tan bueno en su vida. El gato sonrió con satisfacción. Tuve el mejor maestro, bromeó, recordando a su carismático y obeso maestro culinario. Mi maestro de cocina, Auguste, siempre defendió la idea de que cualquiera puede cocinar. Así que me enseñó a mí, un gato, con lo mejor de su habilidad. Habló mientras tomaba un bocado de carne, observando al dragón agarrar el asador de madera con el jabalí en su pata delantera, luego llevárselo a la boca y tirar. La chica dragón mordió entonces al jabalí entero, con huesos y todo, como si fuera un jugoso filete. Cerró los ojos, colocó sus patas adorablemente frente a su pecho en un gesto de oración y meció suavemente la cabeza de un lado a otro, sintiendo alegría y dicha mientras masticaba la deliciosa comida preparada por su amado. Pasaron un tiempo disfrutando de sus comidas, luego se tumbaron en el suelo, disfrutando del silencio. Después de unos minutos de digestión, el gato, tumbado boca arriba con la cabeza apoyada en las manos, decidió iniciar una conversación. Dragón, quería preguntarte algo. ¿Tienes nombre? Miró a un lado, donde el dragón yacía a cuatro patas, con la barbilla apoyada en las patas delanteras, observándolo. A Puss no le sorprendió su mirada constante. Comprendió que después de tantos años en soledad, conocer a alguien con quien comunicarse y en quien confiar era realmente abrumador. Si mal no recuerdo, Burro gritó una vez el nombre de Elizabeth después de beber la poción del felices para siempre, pensando que iba a morir. No sé si es el nombre del dragón o solo una broma, reflexionó. Aurora, sorprendida, dudó un momento y luego asintió. Golpeando el suelo con su garra, escribió en cursiva. El único problema era que tenía poco control sobre sus extremidades de dragón para escribir, y hacía mucho tiempo que no escribía nada, lo que hacía que su letra temblara un poco. Aún así, el gato se acercó y pudo leerlo sin mucha dificultad. Aurora, así que ese es tu nombre. Es hermoso. Levantó la vista y la miró fijamente, sorprendido por un nombre tan etéreo y elegante para un dragón. Al ver el nombre, no pudo evitar pensar en la princesa rubia de ojos azules del libro, y le pareció apropiado. Dudó en mencionarlo, temiendo despertar malos recuerdos en ella. Se quedó en silencio por un momento y al final decidió no preguntar más, solo satisfacer su curiosidad. Pero aunque no tenía intención de preguntar más, su vacilación al mirarla fue suficiente señal para que Aurora, que tenía el 100% de su atención puesta en él, probablemente entendiera lo que estaba ocultando. Luego escribió otro nombre debajo del suyo con su garra. ¿Eh? ¿Pendragón? ¿Aurora Pendragón? ¿Ese es tu nombre completo?
Gato se sorprendió y la miró atónito. Aurora asintió tímidamente, dejando escapar un suave gruñido. Pero quien reaccionó con más fuerza no fue ninguno de los dos. ¿Pendragón? Fiona, que había estado escuchando de cerca por curiosidad, se sobresaltó al oír el nombre y miró a Aurora en estado de shock. El gato se quedó pensativo al ver su reacción. Pendragón, ese es el apellido de Artie, una clara referencia al rey Arturo de cuando yo vivía en la Tierra. Quizás el nombre de Fiona siempre fue Fiona Pendragón, qué interesante. Cuanto más lo pensaba, más intrigante le parecía. Mirando a Aurora, y considerando que podrían compartir el mismo apellido, recordó lo que le había dicho el viejo Google. Es un cuento que data de cerca de la fundación del reino de muy lejano, hace cientos de años. Siendo ese el caso, hay un 90% de posibilidades de que Aurora sea esa princesa, y probablemente una de las primeras, o incluso la primera, princesa de muy lejano. Al ver la forma en que se comportaba, Gato pensó que no había daño en hablar de su pasado. Ignorando a la perpleja Fiona, se volvió hacia la chica dragón. Aurora, ¿por qué te dolió tanto cuando te pregunté antes? Preguntó suavemente, temiendo haber entendido mal y que aún pudiera dolerle. Pero para su alivio, ella parecía estar bien y volvió a escribir. El gato se quedó cerca y leyó su mensaje. Olvidé mi pasado. Me recordaste quién era, lo repitió en voz alta, y cuando la miró, vio sus ojos ligeramente tristes y sintió pena por ella. Acercándose a su pata, la acarició suavemente. Lo siento. No quise hacerte daño, dijo en voz baja. Gruñó suavemente, sacudiendo la cabeza, haciéndole saber que estaba bien, y parecía aliviada de recordarlo. Aunque había recuerdos tristes, también había recuerdos felices, y recordar quién era la hacía sentir menos vacía. ¿Qué pasa? Preguntó Fiona suavemente, confundida. Era una chica curiosa, pero no solía entrometerse en los asuntos de los demás. Sin embargo, cuando vio el nombre Pendragón, no pudo dejarlo pasar. Después de todo, se trataba de su familia. El gato miró a Aurora, quien pareció entender y asintió. Al ver que no le importaba, se acercó a la alforja de tornado, que había quitado para que el caballo descansara mejor, y sacó el libro de cuentos de hadas. Lo abrió por la historia de la princesa rubia y se lo enseñó a Fiona. ¿Has visto esta historia antes? Le preguntó el gato. Fiona tomó el libro y lo hojeó, asintiendo. Sí, leí esta historia cuando era pequeña. El destino de esta princesa fue muy similar al mío. Probablemente incluso fue una de las inspiraciones para enviarme a la torre, explicó, pero no entendía lo que intentaba mostrarle. Bueno, según la información que he recopilado, este relato se remonta a la fundación de su reino, muy lejano, hace cientos de años. Y la protagonista de la historia, si no me equivoco, es nuestra Aurora, explicó, encogiéndose de hombros y señalando con el pulgar al dragón que estaba a su lado. Pero sus palabras no fueron tan sencillas para Fiona. De hecho, fue como si una bomba hubiera explotado dentro de su linda cabecita mientras miraba con incredulidad al dragón, quien asintió en señal de confirmación. Cientos de años. Es como yo, esperando a que un caballero la salve, pero han pasado cientos de años sin ningún resultado. Hasta hoy, cuando Gato nos sacó de allí. Eso significa que, si no fuera por Gato, yo también podría haber estado allí cientos de años. Pero como no soy un dragón, probablemente moriría antes. Atrapado en la torre, hasta la muerte. Incluso la valiente Fiona comenzó a hiperventilar ante el trágico destino que ahora se daba cuenta que se estaba dirigiendo, y de repente sus ojos se pusieron en blanco y se desplomó hacia atrás, sobresaltando a Puss. Fiona. Corrió hacia ella antes de que cayera al suelo y la atrapó en sus brazos, evitando que su cabeza golpeara el suelo. Recostándola suavemente, se movió hacia su cabeza y sostuvo su rostro. ¿Estás bien? Fiona. Al verla inconsciente, entró en pánico. Pero después de examinarla un poco, vio que parecía estar bien. Simplemente se había desmayado por alguna razón. Justo cuando estaba a punto de recogerla y montar a Aurora para buscar un médico, vio que sus pestañas se movían y pronto sus hermosos ojos azules se abrieron. Puss suspiró aliviado al verla despierta y rápidamente la ayudó a sentarse, entregándole una cantimplora con agua. Bebiendo un poco, Fiona se calmó lentamente, aunque su corazón todavía estaba conmocionado. 88. Hablando después de que Fiona se despertó de su desmayo, Puss intentó cuidarla un poco, pero lo que parecía necesitar era un tiempo a solas con sus propios pensamientos. Y eso fue exactamente lo que le dio, mientras continuaban lentamente su viaje, dejándola aclarar su mente. Bum, bum, bum.
El gato miró divertido hacia Aurora, la dragona, que los seguía con sus pesados pasos, asustando a todos los pequeños animales cercanos y haciéndoles huir para salvar sus vidas. En ese momento, él estaba sentado sobre la silla de Tornado, mientras Fiona estaba sentada de lado detrás de él, en los cuartos traseros del caballo, con la mirada distante. No sé qué la impactó tanto antes que la hizo desmayarse por un momento, pero no quería decirlo, supongo que hice bien en no insistir. Cuando esté lista, me lo dirá. Es muy joven todavía, solo tiene 18 años. Es mejor tenerle paciencia. Pensando en eso, dirigió su atención al dragón rojo que caminaba, disfrutando la vista, si se le podía llamar vista, era 5% paisaje y 95% gato. Aurora, ¿así que fuiste la primera princesa de muy lejano? Preguntó con curiosidad, mirándola a los ojos verdes. Aurora, que había estado soñando despierta con Puss, salió de su ensoñación y asintió con su gran cabeza, dando la razón con un suave gruñido. Fiona, al oír la conversación, también miró al dragón. Su curiosidad logró disipar parte de su inquietud ante las noticias recientes. Entonces, ¿eres como un antepasado de mi familia? Siempre había oído que mi familia Pendragon tenía sangre de dragón corriendo por nuestras venas, pero no creía que fuera tan literal, dijo con las manos apoyadas en el suelo, aferrándose al flanco de Tornado para estabilizarse mientras su cuerpo subía y bajaba ligeramente al paso del caballo. Que la llamaran antepasado irritó un poco a Aurora, y miró tímidamente a Gato, preguntándose si le desagradaría por ser vieja. Puss estaba empezando a entender el lenguaje de los dragones, y sus ojos eran muy expresivos, lo que le ayudó a entender lo que quería decir. No te preocupes, Aurora, cientos de años para un dragón es muy poco. Aún eres joven para tu especie. Puss sonrió y la tranquilizó. Murmuró suavemente, mirándolo gentilmente con sus grandes, hermosos y expresivos ojos verdes dracónicos. Después de consolarla, Gato miró a Fiona y no pudo evitar pensar en una pregunta. Volviendo su mirada hacia el dragón, preguntó, Aurora, al igual que Fiona, ¿también te maldijeron para convertirte en dragón? Gato no pudo evitar preguntar. La belleza pelirroja sentada detrás de él también se sorprendió por la pregunta. Aurora detuvo sus pasos por un momento, luego sacudió la cabeza y arañó el suelo con sus garras, escribiendo una sola palabra. ¿Padre? Se sobresaltó y la miró confundido. ¿Tu padre te convirtió en dragón? Preguntó, buscando confirmación. Esta vez ella asintió, luego volvió a negar con la cabeza y continuó escribiendo en el suelo. A la señal de Puss, Tornado dejó de avanzar y ambos observaron al dragón escribir. Delante de la palabra padre dibujó un signo igual y después escribió dragón. Abajo, escribió. Mi padre se hizo humano por amor a mi madre. Como la primera hija de su unión, mi nacimiento fue una maldición. En mi interior, se desató un conflicto entre linajes, entre mi verdadera herencia. Al final, fue la sangre de dragón de mi padre la que prevaleció sobre la sangre humana de mi madre. Al leer sus palabras, Fiona y Puss se sorprendieron por tal historia de fondo. El gato se rascó la barbilla, analizando. Entonces, no fue un hechizo de un tercero, sino una maldición provocada porque tu padre, un dragón, tuvo una hija con una humana. Pero si tu padre se transformó en humano, ¿por qué su linaje de dragón te llegó a ti? Preguntó Gato, confundido. Una vez más Aurora escribió en el suelo. Según me dijo mi padre, un hechizo puede cambiar tu exterior, pero nunca tu interior, tu verdadera identidad. Mi padre pudo haberse convertido en humano y haber renunciado a su gran poder y longevidad, pero seguía siendo un dragón en alma y sangre, y yo heredé eso de él. Sobre todo porque yo era la primogénita, portadora del último llanto de su poderoso linaje, ahora confinado en forma humana. Mientras escribía, Gato leyó en voz alta. Como la explicación fue tan larga, Aurora tuvo que retroceder unos pasos mientras escribía, y Puss guió a Tornado para seguirla, lo que hizo más fácil la lectura. Después de leer, parpadeó, absorto en sus pensamientos sobre la información, y descartó una idea que había tenido en el pasado. Entonces, si tomara la poción de felices para siempre, podría convertirme en humano, pero probablemente renunciaría a mis habilidades de gato mutante, al igual que Shrek, quien, incluso siendo un poderoso ogro, fue fácilmente retenido por 2 guardias después de convertirse en humano, pensó Gato con una mirada sutil. En verdad, cuando se convirtió en gato, realmente había pensado en esa poción que podría volverlo humano. Después de todo, ser humano y de repente encontrarse en el cuerpo de un gato era bastante desorientador.
Pero a medida que fueron pasando los años se fue acostumbrando, y aparte de que todo le quedaba grande, no vio muchos obstáculos en su vida e incluso llegó a disfrutar de ser gato. Incluso en el romance y las cosas más íntimas, después de probarlo, se sintió normal. Solo tuvo que hacer algunos ajustes adicionales debido al tamaño de su cuerpo, pero todo salió bien al final, lo que solo lo hizo sentir más cómodo en su vida como gato. Desafortunadamente, esa poción siempre permaneció en algún lugar de su mente, y nunca pudo abandonar por completo su deseo por ella. Pero en vista de que probablemente perdería su fuerza y su naturaleza felina probablemente no cambiaría mucho, se dio cuenta de que un cuerpo humano no valía la pena y abandonó por completo la idea, lo que de alguna manera le trajo alivio. ¿Y qué hay del beso para romper el hechizo? ¿Es falso?, preguntó el gato con su última pregunta. Al escuchar la pregunta, lo miró y parpadeó tímidamente, y finalmente negó con la cabeza antes de escribir. No, mis padres buscaron la ayuda del mago que había ayudado a mi padre a convertirse en humano. Pero según él, yo era humano y dragón a la vez, y aunque podía convertir a un dragón en humano, no podía convertir a un humano en humano. Solo un beso de amor verdadero podía revelar mi verdadera forma. Al leer lo que ella explicó, el gato reflexionó. ¿Será que ella y Burro no se enamoraron de verdad? No, no creo que sea eso. Entonces, ¿por qué seguiría siendo un dragón en la película? Él la miró con curiosidad. Espera, dijo que había perdido la memoria, así que quizás sea eso. Como Burro nunca descubrió que era la princesa del cuento, Aurora nunca recuperó la memoria como humana. Y si no recordaba que era humana y creía que siempre había sido un dragón, su verdadera forma, incluso después del beso, seguiría siendo la de un dragón. Eso explicaría por qué Burro la llamaría Elizabeth. Quizás incluso él mismo le puso un nombre, ya que, sin memoria, no lo tendría. Cuanto más pensaba el gato, más cerca de la verdad creía que estaba. Tomando una respiración profunda, giró su mirada hacia Aurora, quien tenía la mirada fija en sus labios. Se rascó la cabeza con impotencia y tuvo que consolar al dragón, que apenas podía esperar su beso de amor verdadero. Mi dulce Aurora, esperemos un poco a tener más experiencia antes de probar el beso del amor verdadero. ¿Puedes aguantar? ¿Por nuestro futuro, y para no arrepentirnos?, le preguntó con dulzura. La chica dragón se puso extremadamente tímida al ser llamada así, y asintió frenéticamente, con una mirada suave y amorosa. Sabía que para ella, que ya había esperado tanto, era difícil esperar aún más, sobre todo al ver el anhelo y la dependencia en sus ojos. Pero lo decía en serio. No quería dejar incertidumbres y arrepentimientos en algo tan duradero e importante como una relación. De hecho, si hubiera sabido que él y Elizabeth Swann se involucrarían tanto en algo que él creía que no requeriría compromiso, no habría actuado tan rápido y habría preferido cultivar los sentimientos primero. Elizabeth seguía juzgándola por las impresiones que tenía de ella en las películas, y por eso las cosas salieron un poco mal. Por suerte, parece que no tendrá un mal final. Ya se lo compensaré. Pero con esta lección aprendida, de ahora en adelante no juzgaré a las chicas por mis impresiones, ni les impondrá mis sentimientos. Si está destinado a funcionar, funcionará. Si no, no nos haremos daño, espero. Con estos sentimientos y las cosas aclaradas, volvieron a vagar sin rumbo mientras hablaban. Esta vez, Fiona no estuvo tan callada y comenzó a charlar, dejando un poco de lado sus inseguridades. 89. Respetando los sentimientos, entonces, ¿nadie sabe quién era la bruja ni con qué propósito te maldijeron? Puss preguntó, guiando casualmente a Tornado por el camino, hablando con Fiona que estaba detrás de él. No, la verdad es que nunca nos planteamos si había un propósito real detrás, simplemente asumimos que eran brujas haciendo lo que siempre hacen, siendo malvadas. Fiona, relajándose mientras contemplaba el paisaje, no pudo evitar mostrar cierta insatisfacción al hablar de brujas. Parpadeando, Puss no pudo evitar comprender su frustración. Después de todo, la bruja era la razón por la que había pasado años confinada en una torre, sola. En la Tierra, existían varias teorías sobre su posible origen. La primera sería que la propia hada madrina se disfrazó de bruja y lanzó el hechizo, todo como parte de su plan para coronar a su hijo. No tanto por preocupación por Charming, obviamente, sino para satisfacer su propia sed de poder. La segunda teoría sería que efectivamente fue una bruja quien lo hizo. Quizás incluso en la quinta película se podría haber abordado este tema, pero por desgracia no viví lo suficiente para verla. Otra teoría sería que se convertiría en ogro por ser hija de una rana transformada mágicamente y un humano.
A la luz de información reciente, del pasado de Aurora y del descubrimiento de sangre de dragón en las venas de Fiona, quizá no se tratara de una simple combinación de rana y humano, sino de rana, humano y dragón, lo cual sería justo, considerando lo poderoso que es un ogro. Aunque la tercera opción parece la más plausible, ya que Aurora sufrió un tormento similar sin ser maldecida por un tercero, no puedo evitar pensar que el hada madrina no está completamente libre de sospechas. Y Fiona dijo claramente que era una bruja, así que probablemente no fue solo una suposición, y es obvio que hay un tercero involucrado. Cuanto más pensaba el gato en ello, más se le entrecerraban los ojos. Pero sus pensamientos fueron interrumpidos por una pregunta repentina. ¿A dónde vamos desde aquí?, preguntó Fiona de la nada. Rato parpadeó, intentando procesar lo que ella había dicho. Una vez que se recuperó, pensó un momento. Bueno, tengo que pedirle un favor a un amigo en muy lejano, así que planeo ir allí primero, dijo, haciendo que Fiona lo mirara fijamente de inmediato. Pero su expresión era un poco extraña, a veces feliz, a veces preocupada. Él la miró a la cara, desconcertado. ¿Qué pasa, Fiona? ¿Hay algún problema con ir allí?, preguntó perplejo. Pensó que se emocionaría al pensar en ver a sus padres. Es que yo, estoy muy feliz de poder ver a mamá y papá después de tantos años, pero el problema es que no he roto la maldición, y bueno, así no es como planeaba regresar después de tanto tiempo. Todavía maldita y sin mi verdadero amor, respondió con una mezcla de alegría por ver a sus padres y preocupación por no cumplir con sus expectativas. Al verla así, sonrió suavemente, extendió su mano y tomó la de ella, que descansaba sobre la silla. No te preocupes, todo estará bien, y sé que estarán encantados de que hayas vuelto con ellos, con o sin maldición. Al fin y al cabo, son tus padres. Y si quieres, puedes presentarme como el caballero que te rescató de la torre, ¿de acuerdo?, dijo con firmeza, y al final bromeó para animar el ambiente. Rato sabía que los padres de Fiona la amaban lo suficiente como para intercambiar el reino de muy lejano solo para salvarla de la torre, cuando hicieron el trato con Rumpelstiltskin en la realidad donde Shrek no existía. De hecho, incluso sospechaba que podrían haberse arrepentido y haber querido rescatarla, enviando soldados, pero el poder del dragón era demasiado grande y nunca lo lograron, muriendo en sus llamas. Por eso tuvieron que llegar al extremo de intercambiar el reino por ella. Pero no estaba seguro, y probablemente nunca lo estaría, ya que había rescatado a Fiona de la torre una década antes. Fiona, al ver la firmeza en su mirada, sus palabras que hacían que su corazón se sintiera más ligero y cálido, y la calidez de su mano sosteniendo la de ella, sintió una sensación que nunca antes había experimentado. Sus mejillas se sonrojaron mientras miraba el hermoso rostro de Puss. A pesar de ser un gato, el talento de amante peludo permitía a las mujeres de otras especies ver su verdadera apariencia sin distinción de especie. Así que, para Fiona, mirar a Puss, incluso como gato, no era diferente a mirar a un hombre guapo y encantador. Y Puss realmente era un gato hermoso, especialmente después de la evolución del talento gato mutante que realzó su físico, sus años de entrenamiento, su belleza natural y el talento amante de los peludos que le dio un empujón extra a su encanto. A él le gustaba mucho el talento de amante furry porque no lavaba el cerebro ni hacía nada parecido a las mujeres. Simplemente permitía que su encanto se viera sin la extrañeza de ser una especie diferente. Una Fiona sonrojada y un gato sonriendo tranquilamente se miraron fijamente, y entre ellos inevitablemente se formó una atmósfera sutil, que, desafortunadamente, fue arruinada por un tercero. Aurora no pudo evitar gruñir levemente con fastidio por ser ignorada, sintiéndose un poco celosa. Al oír la queja del dragón, que no parecía intencional, sino más bien una reacción involuntaria al ver a los dos en su propio pequeño mundo, Fiona salió de su trance, avergonzada, y suavemente retiró su mano de debajo de la de él. A Gato no le importó. Simplemente le guiñó un ojo juguetón, lo que la hizo girar la cara hacia un lado, con las orejas ardiendo. Luego, con una sonrisa, miró a Aurora. Perdón por ignorarte, Aurora. Pero no te preocupes, no olvidé ni un instante que tengo a una hermosa dragona a mi lado. Ir a muy lejano también tiene mucho que ver contigo, y con la petición que tengo de una amiga. Pero esperemos a llegar allí antes de hablar más del tema, explicó, aliviando un poco los celos de la joven centenaria. Fiona, al oír eso, no pudo evitar poner los ojos en blanco ante el desvergonzado gato, pero todavía tenía curiosidad sobre a qué se refería. Pero a diferencia de ella, el dragón, al escuchar eso, bajó las orejas tímidamente y se sintió un poco culpable por haber estado celoso antes.
El gato captó la culpa en su mirada y la consoló. No seas así. Es normal sentir celos cuando amas a alguien, y me alegra que te sientas así. Soy yo quien debería disculparse por ser tan egoísta, tanto contigo, Aurora, como con Fiona, y también con Elizabeth, la chica que mencioné antes. No cambiaré, porque no quiero renunciar a ninguno de ustedes, siempre y cuando me acepten. Pero sentir celos no es algo por lo que deban sentirse culpables, dijo con seriedad. Por supuesto, sabía que había problemas en tener algo así como un harén, y que era injusto para las chicas, pero solo podía hacer lo mejor que pudiera para que se sintieran bien y nunca se arrepintieran de esa decisión. Y tampoco las obligaría a abandonar los celos. Después de todo, es una emoción natural en una relación. Pero pretendía que los suavizaran poco a poco y se acostumbraran a tener otras mujeres cerca de su hombre. Aurora y Fiona lo miraron atónitas por sus palabras. Aunque sea un hombre descarado, al menos respeta nuestros deseos y sentimientos. Básicamente no nos obligará a estar con él, ni nos tendrá como rehenes con favores ni nada por el estilo, e incluso está dispuesto a ayudarnos hasta el final, aunque no lo aceptemos. Pero sí, si lo aceptamos todo, lo que incluye que tenga más de una mujer, reflexionó Fiona, con el ceño ligeramente fruncido, pero al final, las relajó con un suspiro amargo. Ja, ¿con qué caballero tan problemático me he metido? Pensó con amargura, pero había un toque de emoción, e incluso afecto creciendo mientras miraba a Puss. Al darse cuenta de que él no los estaba obligando a tomar una decisión, se dio cuenta de que tal vez no sería tan insoportable aceptarlo por su propia voluntad. Mientras las dos muchachas estaban perdidas en pensamientos complicados, el viaje continuó. El día transcurrió mientras se conocían mejor y Puss comenzó a sentirse más cómodo con su presencia, empezando a hacer algunas bromas y burlarse de ellos. Las chicas también se divertían, y de vez en cuando se oía una risa fuerte y ligeramente ronca, ya que Aurora tenía dificultades para expresar su alegría en su cuerpo de dragón. Al principio, esto la avergonzaba, pero con un poco de bromas y cariño de gato, y el amable apoyo de Fiona, pronto se relajó y dejó de importarle. Rato notó que, desde que habló de respetar los sentimientos de las chicas, Fiona había empezado a abrirse más, y su confianza y sus incertidumbres sobre el futuro se habían aliviado. La Fiona decidida y amable que había visto en las películas estaba empezando a emerger, sin toda esa carga emocional que la frena. En ese momento, Rato miraba a Fiona con diversión, masajeándose suavemente la oreja. Señorita princesa, tu voz es impresionante, y tu voz es hermosa, pero cuando te esfuerzas al máximo, incluso podrías noquear a un enemigo. Podríamos llamar a esa habilidad algo así como la última canción, o la versión en español que prefiero, la última canción, porque será lo último que el enemigo escuche en su vida, bromeó, después de pedirle a Fiona que cantara para él. Había dado un espectáculo impresionante, casi reventándole los tímpanos. Fiona sonrió divertida y puso los ojos en blanco. ¿La última canción, eh? Me enojaré si dices eso, bromeó, sabiendo que podía alcanzar notas muy altas y estando orgullosa de ello, pero aún divertida por cómo la describió Puss. Pero Aurora a su lado parecía estar de acuerdo con Puss, asintiendo con la cabeza frenéticamente mientras se masajeaba la oreja en forma de ala. Ja ja ja. Rato se rió a carcajadas ante la reacción del dragón, lo que hizo que Fiona le diera una palmadita en el hombro y le sacara la lengua, lo que solo lo hizo reír aún más por su comportamiento infantil y tierno. Después de reír durante tanto tiempo que le dolió el estómago, algo que hizo que las chicas no pudieran resistirse a unirse a él, rápidamente se recompuso y se secó una lágrima. Jaja, hacía mucho que no me reía así. Gracias a ambos. Sonrió suavemente, mirándolos, y ellos le devolvieron la mirada con sonrisas felices. Entonces el gato miró hacia el cielo y vio que estaba oscureciendo. Parece que se acerca el atardecer, comentó con indiferencia, pero luego pensó en Fiona y, como era de esperar, escuchó su voz frenética detrás de él. Atardecer. ¿Cómo pasó tan rápido? No, tenemos que buscar refugio. Ahora. Capítulo 90. Tornado. Tenemos que encontrar refugio. Ahora. Fiona, ansiosa, saltó de Tornado mientras hablaba con firmeza, escaneando los alrededores en busca de un lugar donde esconderse. El gato, que todavía sujetaba tranquilamente las riendas del caballo negro, la miraba con impotencia. Fiona, ya sabemos lo de... Estaba a punto de hablar, pero la ansiosa Fiona ya había avistado una cueva a lo lejos y corrió hacia ella. Indefensa, Puss solo pudo instar a Tornado a galopar rápidamente hacia la cueva para verificar si algo dentro podía dañar a la niña antes de saltar sin siquiera mirar, por miedo a ser vista en su forma de ogro.
Con el galope de Tornado, en cuestión de instantes superaron a Fiona, que corría delante, y llegaron a la cueva. El gato se bajó del caballo y entró, y solo unos segundos después, un enorme oso pardo salió corriendo a toda velocidad. ¡Raua! El oso rugió asustado y desapareció en la distancia. Fiona pronto llegó y se quedó sin palabras al ver al oso huir tan rápido, antes de mirar a Puss con gratitud por preocuparse por ella y protegerla una vez más. Mientras tanto, más lejos, el oso que huía se asomaba desde detrás de unas ramas hacia los dos, impotente. Hombre, la gente no es muy educada hoy en día. Si solo querías un lugar para dormir, podrías haberlo pedido. En la cueva había espacio para todos, se quejó el oso, frotándose el trasero, donde aún tenía la huella de la suela de una bota impresa en el pelaje. Pero entonces sus ojos captaron una enorme figura roja que se acercaba a los dos, y parecieron despreocupados, incluso amigables con ella, lo que hizo que sus labios se crisparan. Sin dudarlo, se dio la vuelta y se fue con total indiferencia. Busca lo estrictamente necesario, olvídate de tus preocupaciones y de tus luchas. Mirando a Fiona, que había reunido algunos trozos grandes de madera y bloqueado la entrada de la cueva, Puss no pudo evitar poner los ojos en blanco. Fiona, no necesitas ocultar tu otra forma, ya sabemos que estás maldita, dijo con impotencia. Sus palabras la hicieron detenerse mientras cargaba un gran trozo de corteza de árbol, con la mirada baja. Lo siento, gato, solo que no quiero que nadie vea esa forma, es mi vergüenza, dijo con cierta incomodidad, entrando en la cueva mientras la sellaba con el último trozo de corteza de árbol. Fiona, llamó, sin saber qué decir. Buenas noches, esas fueron sus palabras de despedida, mientras Gato escuchaba sus pasos alejarse más profundamente en la cueva. Volviéndose hacia Aurora con una mirada impotente, solo recibió un encogimiento de hombros igualmente impotente del dragón. Sin otra opción, tuvo que dejarlo ir. Bueno, Aurora, cazaré algo para que podamos cenar. Dijo, rascándose la cabeza, y con su asentimiento, Gato silbó, y Tornado, que había estado pastando un poco de hierba más lejos, inmediatamente se giró hacia él y corrió. Relinchar. Con un salto y una elegante pirueta, el gato aterrizó sobre la silla del caballo que corría y desapareció en el bosque bajo la mirada del dragón. Y así, los días pasaban mientras los tres se iban familiarizando y acercando más entre sí, pero cada vez que llegaba la noche, Fiona buscaba un lugar donde esconderse, y hasta ese momento, Gato todavía no podía convencerla de lo contrario. Él no era un ogro como Shrek, capaz de disminuir la vergüenza que sentía al convertirse en una ogresa, así que aunque sabía sobre la maldición, ella no quería que él viera la forma que la avergonzaba tanto. El viaje por el bosque duró varios días, y no ocurrió nada destacable. Ningún encuentro con un robino de la red profunda ni nada fantástico. Solo los tres caminando juntos, bueno, 4, pero Tornado se había convertido en la tercera, bueno, cuarta rueda de la historia. Por supuesto, tal vez el hecho de que un dragón gigante caminara con ellos había ahuyentado posibles problemas. La ventaja del viaje tranquilo fue que pudieron concentrarse más en conocerse mejor. En un momento dado, Fiona quiso caminar descalza y lo llamó para que se uniera a ella. Encogiéndose de hombros, Puss arrojó sus botas dentro de la alforja de Tornado y saltó junto a ella, caminando uno al lado del otro. Aurora no tenía calzado, por lo que siempre caminaba descalza. Fiona sonrió al sentir la hierba bajo sus delicados pies. ¿Sabes? En la torre no tenía muchos sitios por donde caminar. Siempre estaba sola, siempre encerrada. Esta simple sensación de caminar sobre la hierba fresca, contemplando estos hermosos prados, hace que cada segundo que me sacaste de esa torre valga la pena. Le sonrió dulcemente a Gato, con un toque de diversión en los ojos. Todavía no se acostumbraba a verlo descalzo así. El gato levantó la cabeza, revelando sus ojos verdes debajo de su sombrero, y le sonrió suavemente. Me alegro de ver una sonrisa tan bonita en tu cara, dijo sinceramente. Sus palabras la hicieron sentir tímida y giró la cara mientras una pequeña sonrisa se formaba incontrolablemente. El gato se giró hacia Aurora, que parecía un poco decaída, y le guiñó un ojo encantadoramente, lo que, sorprendentemente, le levantó el ánimo con ese simple gesto. Pero por dentro, Gato empezaba a sentirse un poco indefenso. Cuidar los sentimientos de dos mujeres mientras coqueteo abiertamente con ellas es más difícil de lo que pensaba. Por suerte, Aurora no es muy exigente, pero aún así necesito darle la atención que se merece para no ser injusto con sus sentimientos, pensó con un suspiro. Pero no se arrepentía. También se estaba divirtiendo.
Mientras caminaban sobre el césped junto al ancho camino de tierra, vieron que el sendero se volvía rocoso mientras el paisaje del bosque se desvanecía en el fondo. El gato se detuvo, haciendo que todos se detuvieran también. El viaje desde aquí se volverá monótono y más difícil. Será básicamente rocas y nieve hasta que el bosque vuelva a aparecer. Así que creo que lo mejor es que Aurora nos lleve, claro, si no le supone ningún problema, explicó, mientras se ponía las botas de nuevo tras limpiarse el pie con la pata delantera. Fiona también se puso sus zapatitos verdes, un poco decepcionada. Había estado disfrutando del paseo. Aurora gruñó suavemente y asintió, diciendo que no había problema en llevárselos. Pero alguien no parecía estar de acuerdo. Relinchó. Tornado meneó la cabeza frenéticamente. No le había gustado la experiencia de ser agarrado con una garra y llevado por el aire. Si no hubiera estado débil y deshidratado en ese momento, habría luchado por su vida en ese mismo instante. La boca del gato se torció al oír la queja del caballo. ¿Quieres que te deje ir solo?, preguntó, comprendiendo la intención del caballo. Relinchó. Tornado asintió con firmeza y se golpeó el pecho con la pata delantera, afirmando su seguridad. El gato puso los ojos en blanco y se subió a la espalda de Aurora. Vamos, Fiona, dijo, volviéndose hacia ella. Pero Fiona frunció el ceño a Puss y estaba a punto de regañarlo por dejar atrás al pobre caballo, hasta que lo vio guiñarle un ojo conspirativamente. Entonces se sintió avergonzada por haber pensado mal de él y se subió al dragón sin poder hacer nada. Pronto, Aurora tomó vuelo, mientras Tornado se quedó allí observándolos, sus figuras cada vez más pequeñas en su visión. Con el vuelo de Aurora, solo se necesitaron unos minutos para cruzar la montaña, algo que habría llevado horas. Aurora, aterriza allí, al final del sendero rocoso. Acamparemos y esperaremos a Tornado allí. Si tarda mucho en llegar, volveremos a buscarlo, pidió Gato con dulzura, acariciándose las escamas. Aurora cerró los ojos felizmente ante las suaves caricias, y pronto bajó su altitud, aterrizando en el suelo momentos después. Fiona saltó de ella y se volvió hacia Puss con una mirada de disculpa. Así que ese era tu plan. Perdón por no haberlo entendido antes. Pensé por un momento que no te importaba, Tornado. Fiona, que se estaba disculpando, de repente se congeló al ver un caballo negro a su lado mirándola con curiosidad, y gritó de sorpresa. El gato se masajeó la frente con un ligero dolor de cabeza al ver a su idiota caballo usando su habilidad. Pensé que esto podría pasar, dijo con impotencia. Sabía que Tornado tenía esa habilidad, pero no importaba cuánto intentara enseñarle a usar su teletransportación de forma activa, el caballo simplemente no podía entenderlo bien y parecía completamente inconsciente de su propio y extraño poder. Gato simplemente no había ido más lejos porque temía que Tornado no activara su habilidad y se perdiera. Pero parecía que se había estado preocupando demasiado. Sé cómo llegó aquí. Fiona miró a Gato y preguntó, todavía aturdida. Aurora también parecía confundida y curiosa. Bueno, Tornado puede teletransportarse a donde quiera, pero no sabe que tiene esta habilidad ni la entiende, así que solo la usa instintivamente. Probablemente quería llegar a mi lado en tierra, así que cuando aterrizamos, debió cumplir las condiciones para usar su habilidad y llegó aquí. Bueno, al menos eso es lo que imagino. Puss se rascó la cabeza, levantándose un poco el sombrero mientras explicaba su teoría, aunque ni siquiera él estaba seguro. Fiona pareció sorprendida ante un caballo con una habilidad tan impresionante, mientras que Aurora, aunque curiosa, no se sorprendió mucho. Su vida como dragón mágico que escupe fuego era más extraña que un caballo que se teletransporta. Al ver que Tornado había llegado, Puss renunció a la idea de acampar y subió nuevamente a Aurora para salir del bosque nevado en el que se encontraban. Cuando aterrizaron, una vez más el caballo negro estaba allí, haciendo que Puss pusiera los ojos en blanco. Así pues, su viaje a muy lejano estaba cerca de completarse.